Antes que empecemos, quiero hacer un comentario personal. Le doy las gracias al Señor por estar aquí al frente. ¿Okay? Es un privilegio enseñarles y compartir lo que el Señor me ha dado a mí, de lo que llevo 40 años leyendo la Biblia. Y cada vez que aprendo más, lo que me doy cuenta es lo más ignorante que yo soy. Entre más usted lee la Biblia, entre más vas profundizándote, va creciendo más los misterios de Dios y te vas dando cuenta que lo que tú creías, y tú te creías la gran cosa, te vas dando cuenta que eres más ignorante. Y yo me siento bien ignorante hoy. Y le explico por qué. Yo le quiero dar las gracias al Señor por mi hermano Elías. Él no está aquí para defenderse. Ese hombre me ha dado a mí, bueno, no encuentro palabras para hablar de lo que Elías me ha ministrado hoy a través de la palabra. Hoy, aparte la última vez que nos predicó, hermano Elías nos acaba de dar mensaje para nosotros meditar en ella. Y a la última vez que predicó nuestro hermano Elías, lo voy a decir otra vez, vamos a tratar de hacerle llegar ese mensaje por Facebook para que lo vuelvan a escuchar. Y si lo que dijo el hermano Elías me aplica a mí, si yo soy el falso profeta, que Dios me quite y que ustedes sean capaces de señalármelo y decirme, Vidal, tú estás mal. Amén. Yo me someto al hermano Elías, al hermano Israel y a mi pastor como ancianos, me someto a ellos. Y si me someto a ellos, me someto a ustedes. Pero a mí me tiene a mí un poco con cuidado ahora con lo que acaba de predicar nuestro hermano. ¿Okay? Es algo bien serio lo que él predicó hoy. Gloria a Dios por nuestro hermano, amén. Y por todos los hermanos que han estado aquí de la misma época cuidando de la iglesia y apoyando a nuestro pastor. Bueno, enough of that. Les pedí que se juntaran porque necesito que todos estemos aquí. Vamos a teologizar juntos. Ustedes conocen mi filosofía, o la mayoría de ustedes conocen mi filosofía educativa. Hay dos formas de enseñar, descriptivamente y prescriptivamente. Por lo general yo enseño descriptivamente. Les describo y les pongo la palabra. No se la prescribo, no se las doy y ustedes dicen, porque Vidal dijo, ustedes tienen que hacerme caso. Hoy ustedes, espero, y así todas las veces que yo doy clases, que ustedes lo vean y ustedes decidan, ok, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si no están de acuerdo, no hay problema. ¿Ok? Porque aquí no se hace lo que Vidal diga, aquí se hace lo que el Espíritu Santo diga. Amén. Lo que yo diga no es importante. Mis opiniones son tan buenas como las suyas y las suyas son tan buenas como la mía. ¿Ok? Ahorita un tema que yo no pensaba, de hecho yo había aceptado lo que las hermanas habían decidido, que nuestra hermana Lorenza diera la clase y el hermano Carlos, habíamos decidido nuestro hermano Carlos lo diera. Y sinceramente les pido disculpas, yo no tenía idea de ese capítulo, no lo había profundizado y me di cuenta que el autor del libro, cuán bueno de ser, un buen, excelente autor. El hermano Ramsey es un buen autor. Pero como todos nosotros, el hermano Ramsey tiene su tradición y perspectiva teológica y yo me arriesgué, claro, porque estoy de acuerdo con él en el 98% de lo que él dice, porque es algo que todos tenemos en común. Pero a veces hay unas perspectivas distintas y hoy quiero darle una alternativa a lo que ustedes por lo general escuchan por el YouTube o lo escuchan por el famoso predicador, el famoso teólogo y el que escribe muchos libros, pero lo vamos a hacer exponiéndonos a la palabra, a lo que dice. Amén. Vamos a ver si el juguete funciona. No se ven las letras. Las letras dicen, no importa saber para dónde vas,
si sabes quién es el que te lleva. Eso es lo más importante. Nuestra teología, nuestra fe no está basada en la teología que nosotros creamos. Póngale el nombre que usted quiera darle. Por ahí hay nombres como, perdona que sea un poquito, pues llevo 12 años estudiando la teología reformada, 12 años. Eso de arminianos y reformados y todas esas categorías son categorías artificiales que son académicas creadas en un ambiente académico por profesores, teólogos, que también eran miembros y líderes de la iglesia. Y mi consejo, opinión Vidal, es que tratemos de alejarnos más de estas categorías que lo que es que nos encierran y nos encadenan a un pensamiento. Y que dejen esas categorías, que si los 5 puntos, que si los cinco solas, que si todo eso es bien bonito, si eso es lo que quieres aprender, y que aprendamos a poner nuestra mente, como dice, renovando nuestra mente, en lo que dice este precioso libro que nos escribió el Espíritu Santo para nosotros. Ok. Let's go. There we go. Dividí toda la clase para este año en 3 partes. La primera parte es el origen de la salvación y ahí están todos los capítulos que hemos estudiado. Y terminamos con el capítulo 13, cómo vivir por gracia. ¿Se acuerdan de esa clase? Ok. Y nótese que no están en el orden del libro, sino son referencias. Y si el juguete funciona, ok, there we go. Hoy estamos en el capítulo 6, el llamado, la semana que viene el arrepentimiento. Y luego vamos a pausar. Ok. Vamos a dejar este tema y vamos a pasar a la clase de eclesiología, la doctrina de la iglesia, que yo di a los líderes, la hermana Laura, el hermano Meme estuvieron allí, mi esposa, la hermana Zoila, hermano Elías, hermano Israel. Todo un poquitico distinto solamente, ¿ok? Un poco más, menos dogmático, menos prescriptivo. El Espíritu Santo obró en mi vida, me llamó la atención, lo sentí así, que cuando di la clase se la di, ahí están los testigos, lo di como, aquí se hace lo que Vidal dice. Eso está muy mal. Tuve que hasta pedirle perdón a un pastor en otra iglesia donde enseñé otra clase de Equip Dallas, porque yo di una semana de Equip Dallas en Rolette, la primera iglesia bautista de Rolette, y creo que cuando yo fui allí di la clase, lo di de una manera incorrecta, y tuve que pedirle perdón a él y a su esposa, porque ella estaba allí. Entonces, en septiembre vamos a empezar la fe redentora, la justificación y la santificación. Eso es un proceso, o lo vemos así, y vamos a ir a través de la Biblia viendo cómo Dios nos va llevando. Y al final vamos a ver 3 aspectos de la salvación: por qué sufrimos, la fe y las buenas obras, y la última la voy a dar yo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Son temas muy sensitivos y me tomo, con el permiso de mi pastor, me tomo el derecho de dar yo esa clase porque creo que tengo un poquito más de información, ¿ok? Hoy vamos a hacer el llamado, ¿ok? ¿Qué es lo que pretendemos hacer hoy? Vamos a identificar un aspecto, hay varios, pero el aspecto más importante del llamado de Dios a la humanidad, según Él lo revela en la palabra. ¿Okay? Podemos hablar de la salvación y podemos hablar de muchas cosas, pero me gustaría que como iglesia viéramos, o por lo menos voy a tratar de convencerlo a usted. Si no lo logro, no lo logro, pero mi idea es tratar de convencerlo que entiendan cuál es lo más importante en cuanto al llamado. ¿Okay? Y la segunda, a ver si funciona. No me funciona. Ok, here we go.
es proveerle a los estudiantes, porque bueno, yo doy esta clase en cualquier ambiente académico, puntos de vista, miren cómo le di énfasis, teológicamente legítimas y bíblicamente viables. ¿Okay? El problema que nos confrontamos es que a veces hablamos con un hermano o hermana que tiene cierto tipo de entendimiento bíblico y esa persona por lo general se enfoca en su tradición y dice, porque mi tradición lo enseñamos así, llevamos 500 años enseñándolo así. Y le dan importancia a la persona que lo da en vez de darle importancia al origen y la fuente de ese punto de vista, y que habemos personas que tenemos un enfoque un poco diferente de cómo interpretamos las doctrinas. Dicho sea de paso, esto es una observación mía, ¿okay? No es de la Biblia, pero yo no veo este libro como un tratado teológico. ¿Okay? Aquí no dice el libro de la teología sistemática. No, este es la palabra de Dios. Y lo que se dice aquí se da por sentado. Esto fue lo que pasó. De allí, al mirar y vamos viendo y vamos leyendo, es que vamos teologizando. Y entonces la teología es la expresión de cómo nosotros entramos a la Biblia. Por eso el hermano Ramsey, cuando él presenta el libro de él, lo presenta muy distinto, porque el orden que él tiene, él ya está pensando en su teología. El orden que yo escogí es empezar desde Génesis capítulo 1 y ir caminando a través de la palabra. Y ustedes y yo, nosotros juntos, teologizamos. ¿Ve la diferencia? ¿Okay? Un buen maestro tiene que considerar con respeto a cada uno de sus estudiantes, porque ellos pueden saber más que uno. Obviamente, muchos de ustedes saben más que yo, en muchas cosas, no solamente en Biblia, también. Y yo tengo que respetar eso. Pero lo que vamos a presentar es no solamente legítimo, es legítimo y es bíblicamente viable. Puedo ir y ver, la palabra me está enseñando eso, pero toma lo que se llama una hermenéutica, respetar unas reglas de interpretación. Y cuando se usa lo que se llama una hermenéutica histórico-gramatical, lo que estoy diciendo es, vamos a mirar el cuerpo, el corpus en inglés, creo que sale del latín, no estoy seguro, de todo lo que dice la palabra y cómo vemos que se lleva. ¿Ok? Enough of that, como dice el americano. Ok, vamos a empezar con el origen del llamado de Dios. Y vamos a presentar primero la presuposición, que es importante. Cuando yo hago un argumento, cuando yo digo, oigan, Dios es uno, pero hay tres personas. Pues ya te da una presuposición de quién es Dios. Entonces, al presuponer que Dios es tres, tengo que ya presentarte un argumento para defender y apoyar eso. O sea, yo decir que Dios es Padre y Espíritu Santo no es suficiente porque yo soy nadie. Para yo decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tengo que darte unos argumentos, unas evidencias. ¿Por qué creo que Dios es Padre y Espíritu Santo? Y no porque lo dijo Tertuliano, que fue uno de los primeros que nos ayuda, y creo que fue en el siglo III o II, no me acuerdo, uno de los padres de la iglesia, que empezó a por lo menos escribirlo mejor. Ya desde antes de Tertuliano, la doctrina de la Trinidad se entendía en la historia de la iglesia, pero Tertuliano por lo menos empieza a poder articularlo. Luego tenemos las confesiones de los cuatro concilios ecuménicos, ¿okay? El último creo que fue el de el de Éfeso o el Constantinopla, no, el Calcedón, 481 creo, donde ya se llegó a una teología, y eso tomó cientos de años para nosotros poder decir y explicar lo que es la Trinidad. Lo mismo con el tema de hoy.
el autor quiere llevarnos por un paso del llamado, que es el llamado, pero el problema es que el autor lo primero que introdujo, debido a su tradición del cual él tiene todo el derecho, es el punto de vista del autor Ramsey, que es presbiteriano reformado, es legítimo y bíblicamente viable. ¿Okay? Y tengo que respetar eso. No puedo decir, ese hombre no sabe lo que está hablando. Yo he escuchado maestros así, ese no sabe nada. Y cuando escucho al maestro digo, es que no sabes otro. Pero él es un hombre erudito, él lo es, pero claro, él se inclina con una tradición que se ha desarrollado por muchos años. Yo no estoy en contra ni a favor de lo que él dice, solo estoy diciendo que deberíamos experimentar otro enfoque para que tengamos cuidado y seamos más balanceados, con un propósito. El propósito lo predicó el hermano Elías hoy. Ok, vamos a empezar desde Dios. Todo origina en Dios. ¿Se acuerdan cuando empezamos la clase, la creación? Todo origina ¿con quién? Con Dios. Por lo tanto, mi consejo, usted la puede tomar o lo puede rechazar, es que si usted va a coger cualquier tema en la Biblia, ¿con quién debería usted siempre empezar? Con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Miramos que la Biblia nos dice en Juan 3:14, dice, ustedes ya la conocen. Y les aconsejo que abran sus Biblias y tengan un esfero, un bolígrafo, una pluma a la mano. Y no tengan miedo en resaltar, un resaltador, y escribir y hacer notas. Pero vamos a ser intensivos aquí. Ok. Todo aquel que en él cree. Amó Dios al mundo, al cosmos. En griego, cosmón. Para que todo aquel que en él cree. Hay opiniones diversas que interpretan eso. ¿Okay? Una de ellas es que Dios no amó a todo el mundo. ¿Okay? Solo amó a los suyos. Y que todo aquel que en él cree se refiere solamente al grupito que Dios eligió. ¿Okay? Eso es una aseveración conclusional. O sea, llegan a esa conclusión si se da primero sus presuposiciones de que Dios escogió unos cuantos al principio y a los otros no los escogió. Pero no hemos llegado a eso. Pero esa es la manera de interpretar el verso que gramaticalmente me dice claramente que fue a todo el mundo. De otra manera, el Espíritu Santo, y esto es un argumento de Vidal, que usted no tiene que hacer caso, ¿por qué entonces mejor, en vez de decir para todo aquel que en él cree, el Espíritu Santo hubiese dicho solamente para los elegidos que creen? ¿Cómo le funciona ese verso si yo le pongo esa frase? Piénselo. Pero el Espíritu Santo no dijo para los elegidos que creen, y porque de tal manera amó Dios a los elegidos. No lo dice ahí. Dice el cosmón. Dios es amor. Y nosotros nos decimos a quién amar, quién no amar y cómo Él ama. La lógica es que hay gente en el infierno, ahora mismo, que Dios ama. Según la respuesta o la respuesta del que dice que Dios solamente amó a los suyos. Pero el problema con esa lógica es que no toma en cuenta quién es Dios, cómo es Dios y cómo Él ama. Amén. Yo no estoy diciendo que tengo la razón, le estoy diciendo a la persona que viene con la lógica, yo le digo, no has considerado otras cosas antes de tomar ese punto de vista. Por lo general te aprendes la doctrina porque te lo enseñaron de un libro, de un teólogo del siglo XVI, siglo XVII o hasta del siglo IV y V, me refiero a San Agustino, pero nunca has pensado ontológicamente quién es Dios. Le propongo, piénsalo. No le digo, tú estás mal, le digo, piénsalo, considera a ver si eres tan aférrimo a lo que crees. Juan 4:19, Él nos amó primero. ¿Está claro? ¿Dónde origina la salvación?
en Dios. Y es importante porque ya aprendimos Génesis 3, aprendimos Génesis 3, aprendimos Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? La caída, morimos. Y hablamos de la muerte espiritual y la muerte física. Hubo muerte física, pero fuimos cortados para con Dios y por lo tanto es imposible que nosotros podamos salvarnos. Punto. En eso toda la iglesia, llámense lo que se llame, vaya a la iglesia que sea, la iglesia verdadera de Dios, de todas las tradiciones, tanto presbiterianos como metodistas, como pentecostales, como bautistas, llamen lo que sea, si son ortodoxas, si son que creen en la palabra, o como algunos que dicen, no, calvinista, arminiano, todos estamos de acuerdo en que la salvación es única y exclusivamente de Dios. Por lo tanto, yo no tengo problema con todas las peleas que hacen por ahí en academia, porque si nos quedamos con esa, vamos bien. ¿Cuántos están de acuerdo? O por lo menos quieren estar de acuerdo. No tienen que estar de acuerdo. Si usted quiere decir que la salvación viene de Dios, pero a la misma vez yo tengo algo para poder ayudarme, el problema con esa aseveración es que yo estoy muerto desde Génesis capítulo 3. Dios creó ese sol que ustedes ahorita van a salir a quemarse y hay estrellas que son miles de veces más grandes que esa estrella, llamado sol. Imagínense cuán grande. Yo ni siquiera puedo hacer unos huevos fritos bien, menos voy a poder yo generar salvación. No puedo. Así que tengamos esa parte bien en claro. ¿Cuántos lo tienen bien en claro? Ok. Y siempre que estemos ahí, no importa el debate, vamos a estar bien. Miren el otro verso, el cual, él es la propiciación. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la propiciación? ¿Qué es la propiciación? Ustedes se tienen que acordar, ustedes aprendieron eso. Es una ofrenda, ¿sí? ¿Quién es la ofrenda? ¿Por qué? Él se ofreció a sí mismo porque se puso en nuestro lugar. Ahora dice allí, no solo por los nuestros pecados, sino también por el cosmón o cosmos, no sé cómo está conjugado el verbo en griego, el cosmos entero. Y el que toma una posición que dice, no, es que tiene que luchar con esto gramaticalmente. Yo prefiero quedarme en la duda, y se lo voy a decir, yo la verdad, yo no estoy asumiendo un punto. No estoy diciendo que nuestros hermanos que creen que Dios solamente, Jesucristo solamente murió por los elegidos, está mal. Si él o ella lo quieren creer, que lo crean. Nuestros hermanos reformados, presbiterianos, bautistas reformados, lo creen así, gloria a Dios. Pero prefiero quedarme con la duda de ese pasaje y dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer y qué significa por los del mundo entero que yo asumir una posición. Así que en esto yo estoy neutro. ¿En qué sentido? Ni uno ni la otra. La doctrina, para los que para ustedes que les gusta eso de las categorías, se llama en el vocablo reformado, se llama la doctrina de la gracia limitada. El tercer punto de los mal llamados 5 puntos del calvinismo. You don't have to remember that. Usted no tiene que acordarse de eso. Eso es más para gente que le gusta los académicos. Si usted va a seminario, tiene que aprendérselo. ¿Ok? Gracia limitada es, Cristo murió por los elegidos solamente. Y eso es conclusional, eso no es bíblico, es bíblicamente viable, pero no hay un verso que diga eso, ni hay un verso que diga lo contrario. Eso es una enunciación, una conclusión teológica de unos teólogos que llegan a unas conclusiones. Hay que respetar eso. Es viable, es respetable, es legítimo. ¿Estoy o no estoy de acuerdo? No es
no estoy en esa posición. Lo que yo tengo que decirte es que ahí dice el mundo entero. Usted luche con eso y ponga esa doctrina, porque eso le toca a ustedes, no me toca a mí. Por eso dije que soy descriptivo. Claro que tengo mis opiniones privadas, pero esas son entre mi esposa y yo y algunos de ustedes cuando tomamos café, pero públicamente tengo que distanciarme como maestro y dejar que ustedes lo hagan. Este verso, aunque está un poquito atado a los últimos tiempos, Pedro está hablando aquí, si ustedes ven el contexto, está hablando de los últimos tiempos y cuando el mundo va a acabar, pero dice, mira, Él es paciente y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Otra vez vas a tener la controversia, vas a tener algunos que van a decir, no, él lo que quiere es que Él se refiere ahí a los que Él escogió. Los que están en contra van a decir, no, eso tiene que ver con todo el mundo. Yo otra vez me voy a quedar neutro, solo voy a decir que el texto dice que todos vengan al arrepentimiento. Ahora vamos al enfoque del llamado. Aquí es donde está el problema. Y usted conoce el corazón de mi pastor, él acaba de decirlo y lo acaba de confesar aquí. Está la hermana Zoila velándome. Él dice que los 17 años, creo, 17 hermana Zoila, 17 años son temas que él no ha tocado aquí. ¿Okay? Pero ¿sabe qué? Hay que hablarlas. Pero hay que hablar de ellas inteligentemente. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy. Hay dos maneras de ver el llamado. Podemos darle un enfoque teológico o un enfoque evangelístico, que ese es donde está el corazón de mi pastor. No está muy... Ok. El teológico enfatiza los aspectos concernientes a la soberana voluntad de Dios contra el misterio de la voluntad humana. Ese siempre ha sido el debate. Llevo 12 años estudiando la teología reformada. Y en esos 12 años yo he cambiado mi posición como 50 veces. Mañana vuelvo y cambio de posición. Porque cada día leo más y digo, ok. Eso es una manera de hacer nuestro enfoque al llamado. Esa es la manera que nuestro hermano Ramsey le gusta, porque esa es su tradición. Irse por la teología es importante y es legítimo. Ok. Pero hay un peligro. Entramos en discusiones especulativas. Ahí es donde está el problema. Ahí entran los debates. Ahí es donde están las peleas. Y he visto profesores, he visto estudiantes saliendo enojados. ¡No! De los dos lados los he visto. Ambos. Yo he visto gente acusar a Juan Calvino de hereje. Les voy a decir algo. Académicamente hablando, Juan Calvino no era un hereje. Y por lo tanto los calvinistas no son herejes. Sus doctrinas son una manera de enfatizar la soberana gracia de Dios, pero a Juan Calvino hay que tomarlo en su época. Es un hombre saliendo de la Iglesia Católica Romana, es europeo, y la teología que él tiene, mientras él va saliendo de la doctrina católica, él va teologizando y él está bien influenciado por las doctrinas de San Agustino de 1000 años antes que él, de Tomás Aquino de los 1200, de la filosofía neoplatoniana y la apologética o la lógica aristoteliana. Muchas palabras muy bonitas. En otras palabras, todo teólogo, todo maestro, todo pastor es influenciado por el mundo que les rodea. Y cuando yo leo a Calvino, yo lo leo, estoy tratando de leer las instituciones de la religión cristiana, que es su trabajo magno, primera edición 1536. Él está viviendo en un mundo donde él está peleando contra el Papa y el catolicismo romano. Y claro, él viene con la predestinación y la doble predestinación y todo eso, pero son maneras legítimas. No podemos pararnos aquí, escuchar a alguien decir, él fue un hereje, porque no lo es. Por lo menos se lo puedo demostrar académicamente. En ningún lugar él enseña herejías.
Él tiene una manera de ver las cosas. Es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Lo mismo la otra parte. Nuestros hermanos reformados, cualquier cosa que no se parezca a su manera de ver la Biblia, usted está mal. Si usted cree que la salvación es ilimitada, usted está mal. Porque el tercer punto del calvinismo dice, la gracia es limitada. Ok, demuéstramelo. Míralo, aquí lo dice en este verso. Eso es lo que vamos a ver, ese verso. El enfoque evangelístico, que es el enfoque que a nuestro pastor le gusta, o por lo menos es lo que interpreto, si él quiere corregirme, que me corrija, pero es el que yo entiendo, mi pastor prefiere que prediquemos el evangelio, que prediquemos la verdad de Jesucristo, que no nos metamos demasiado en la teología y estar peleando y todo eso. Pero hay un peligro con eso también. Miren el peligro. Si no atendemos la doctrina de la gracia, como dice nuestro hermano reformado, y no atendemos que la salvación se origina en Dios, por eso es el propósito de este curso. Si usted no tiene claro que la salvación empieza con Cristo y termina con Cristo, cuando salgamos allá a predicar nos vamos a enredar, porque entonces vamos a pensar que la persona a quien le estamos hablando tiene algo bueno. Y nosotros no tenemos nada bueno según lo que interpretamos la palabra. Nosotros todos nos descarriamos como ovejas. ¿Okay? Todos. Okay. Lo que quiero presentar un enfoque apropiado, la palabra es balanceado. Quiero balancear lo que dicen ambos extremos en cuanto a la doctrina de la predestinación. El problema de la predestinación es que la palabra está en la Biblia. No podemos escaparnos y escondernos como iglesia y decir, yo no quiero hablar de eso, de la predestinación, porque no, tenemos que ser valientes, pedirle al Espíritu Santo ayuda, ¿okay? Buscar a aquellos que quizás han estudiado un poquito más, pedir consejo, pero tienes que luchar con la palabra, no le tengas miedo y no tengas miedo a equivocarse. Ese es el peor problema que ustedes tienen. He visto, ustedes digo, los estudiantes, todos tenemos, yo también. Tenemos miedo a equivocarnos. Tenemos miedo a decir algo y quedar mal delante de la gente. ¿Saben qué? Ya es hora que perdamos ese miedo. Si usted dice algo, dígalo. ¿Okay? Yo no voy a decir, usted no sabe nada. Voy a decir, no, hermanita, mire, vamos a ver este verso, a ver si nos ayuda. ¿Okay? Piérdale el miedo, porque todos somos ignorantes ante la sabiduría infinita de Dios. Ok, ya ustedes saben que desde San Agustín, que vivió del siglo IV al siglo V, se desarrolló entre esa época hasta Juan Calvino, uno de los mejores reformadores. Es más, se dice que después de Martín Lutero, que empezó la reforma, y todos aquí debemos darle gracias a Dios por Martín Lutero y Juan Calvino, y Zwingli, y Beza, y Bullinger, y Melanchthon, y todos ellos. Se desarrolló mucho porque empezaron a tratar de afirmarle a la iglesia, especialmente a la iglesia católica romana, que la salvación se origina ¿en quién? ¿Qué? La postura de la iglesia católica romana es que hay algo en ti que ayuda a Dios a salvarte. Y nosotros que no somos católicos, eso es inaceptable. Porque es que no tenemos nada. Si usted tiene algo, yo quiero un poquito de eso, para yo ayudarme a salvarme. Pero hemos concluido desde Génesis capítulo 3 que usted y yo estamos muertos. Por lo tanto, desde San Agustino, tratando de ver entonces, pues que Dios me predestinó. Y no, entonces cuando van a la Biblia, ven la palabra predestinar, empiezan. Ok, vamos a hacer un análisis histórico-gramatical, rapidito. Ok, Efesios 1, 3 al 5. Alguien que lo lea, alguien quiera leerlo, tiene que leerlo con voz en cuello. Y preferible, por favor, no estoy en contra de la nueva traducción viviente, es una buena traducción,
pero no funciona para estudio, tiene un propósito distinto, que es que usted pueda entender globalmente el mensaje, ¿ok? Pero si puede leer desde la Reina Valera o la nueva versión internacional o la Biblia de las Américas, preferiría que se refirieran a esa, porque ahí podemos gramaticalmente lo que dice. Alguien que quiera rapidito, a voz en cuello, y no vamos a tener tiempo para más ejemplos, pero este va a ser el que más voy a detenerme y ahí terminamos, ¿ok? Ok, gracias hermana. Si usted lee ese pasaje y tiene sentido, ok, espero que usted esté mirando el pasaje en su Biblia, Efesios 1, del 3 al 5, ok. ¿Qué conclusión? Hágase de cuenta que por primera vez usted ha hablado de su Biblia, usted nunca ha escuchado doctrinas de nadie, y usted dice, voy a respetar este pasaje. ¿Qué usted pensaría? Que ya nos había escogido desde antes. Ahora, ¿tiene sentido? Tiene mucho sentido. Y le estoy diciendo que yo no estoy negando esa presuposición. Tiene mucho sentido. Lo ves allí, está claro. Y el que venga a decirte, pero si está allí. Pero hay un problema. ¿Quién tiene una pluma una pluma, un esfero? ¿Ustedes la tienen a la mano? Vamos a hacer un ejercicio rápido. Vayan conmigo. Estoy en la de las Américas. Ok. Y voy a ir con frases. Verso 3. Bendito va, ok. Que nos ha bendecido. Nos. Okay. Eso es un sustantivo en primera, segunda o tercera persona. ¿En qué persona está? Primera plural. Nosotros. Plural. Verso 4. Según nos, plural, primera persona. ¿Saben lo que es primera persona en los tres sustantivos? Yo, tú, él y ella. Nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? En este está la primera. Nosotros, está hablando de nosotros. El problema es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es nosotros? Sigamos. Verso 5, nos predestinó. Verso 7, en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Sigan subrayando. Verso 8, para abundar con nosotros. Verso 9, nos. ¿Ok? Verso 11, también hemos, a fin de que nosotros, que fuimos primero, verso 12, en esperar en Cristo. Paren ahí. Hasta ahora hay un nosotros, ¿cierto? ¿Lo ven? Vamos al 13. Alguien que me diga, ese sustantivo, ese pronombre, ¿en qué está? ¿Primera persona o segunda persona plural? Primera persona es, en plural, es nosotros, ustedes y ellos. So, en ese verso 13, ¿cuál dice? ¿Que está en primera o segunda o tercera persona?
No. Primera es nosotros, estamos en plural solamente. Nosotros, 2, ustedes, 3, ellos. Segunda, espérate, si desde el verso 3 hasta el verso 12, Pablo está diciendo nosotros, y en el verso 13, ¿a dónde él cambia? A ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se llama esta carta? ¿Cómo se llama esa carta? ¿A quién son los ustedes? Entonces, Pablo, ¿de quién está hablando de nosotros? ¿Ves? Si lees el pasaje del 3 al 5, rápido dice, pues nosotros fuimos predestinados. ¿Viste qué fácil? Ya tengo la doctrina de la predestinación en el saco. Pero cuando miras todo en el contexto del 6 al 14, ¿por qué es que él cambia de nosotros a ustedes? Acuérdense, no hay versos en el idioma original, en la carta original que no tenemos, pero tenemos las copias. No hay versos ni capítulos. Tienes que leerlo como un párrafo leyendo con todas las reglas gramaticales. Nosotros. Pero ustedes, los efesios, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde era Pablo? Judío. En Gálatas 2:7 él dice que él es el apóstol a los gentiles y que Cefas o Pedro es el apóstol a los judíos. Y si empiezas a estudiar histórico gramaticalmente, este libro no existía como lo tenemos hoy, solo existía el Viejo Testamento. Las iglesias estaban llenas de ¿quiénes? No, las iglesias del Imperio Romano, de gentiles que no sabían nada. Bueno, es un doble negativo. Sabían nada del Viejo Testamento. Y menos ahora que estamos bajo el nuevo pacto, empezando desde Jeremías 31, versos 31 al 34, el pacto que hace Dios con la casa de Israel y la casa de Judá. Pablo, el judío, el rabino, Pablo era un rabí, era un maestro, era un fariseo. Y él mismo lo dice en Hechos capítulo, creo que 26, donde se está defendiendo. Él no dice, yo era fariseo, él dice, yo soy fariseo. En presente. Y los fariseos, sabios, se dividieron, los saduceos, porque él hablaba, soy fariseo esperando la esperanza de Israel, que era Jesucristo. Entonces, podría ser, y este es el argumento de Vidal, y no solamente el mío, pero de muchos eruditos que también están de otro lado, no es que neguemos que Dios en el pasado, de alguna manera, nos haya escogido. Yo no estoy negando eso. Es que el pasaje no me está dando esa teología. El pasaje me está hablando de a quién Dios escogió para llevar el evangelio, porque en Romanos, que si hacemos nuestra hermenéutica, Pablo, siendo el judío que era, le está explicando en su mundo que la salvación viene de quién. Jesucristo le dice a la mujer samaritana en el pozo, le dice, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Porque en el mundo greco-romano la salvación viene de sus dioses. Y es difícil entrar a un grupo. Hágase usted es el misionero en el siglo I, usted es judío y usted llega a Corinto, usted llega a Éfeso, usted llega a Tarso, usted llega a Creta. ¿Cómo le vas a explicar que el Dios de los judíos, de los 20,000 dioses que hay por ahí, el nuestro es el verdadero? ¿Cómo tú le explicas? Dando la doctrina de la predestinación. ¿Sí? Eso es. No, porque está ahí escrito, míralo, en Efesios capítulo 1, versos 3 al 5, habla de la predestinación. Palabra es proorizo en griego. No.
Él está hablando, y si ustedes leen Romanos, y lamentablemente no tenemos más tiempo, léanse los otros slides que ustedes tienen ahí, hagan el ejercicio en su casa. Busquen, lean el verso sin contexto, después lean el contexto y luego lean la ampliación del contexto. Efesios capítulo 2:10. Vaya y busquen Efesios, más adelantico, dice Efesios capítulo 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué es lo que preparó? ¿Qué fue lo que estaba en el plan? El argumento que le estoy dando, voy a tratar de convencerlos, aunque esté equivocado, pero es lo que yo creo. Y les doy, como buen maestro, tengo que decirle, yo puedo estar equivocado. Y si usted le pregunta a un teólogo reformado, de los cuales yo tuve profesores, porque yo tengo 12 créditos de un tremendo y prestigioso seminario reformado que se llama Reformed Theological Seminary. Toda mi historia que yo tengo, historia de la iglesia, la tomé en ese seminario. ¿Okay? Y usted le pregunta a ellos y dice, este Vidal no sabe de lo que está hablando. Está tergiversando las escrituras. Porque así lo van a ver. Pero yo le estoy diciendo a ustedes, vean, cojan en el contexto gramatical en el mundo donde Pablo vive. Y si usted lee Romanos y usted lee el problema que Pablo tiene con los Gálatas, y usted lo lee, usted va a decir, Ahora, cuando tú lees teología reformada, va a decir, es que están leyendo a Calvino en el siglo XVI y no a Pablo en el siglo I. Muy distinto. Romanos 9, ese es otro ejemplo. Ok, en sus casas, que no tenemos tiempo, haga el mismo. Miren, ahí tienen en el slide. Hechos 13:48. El mismo problema. El Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Pero cuando dice salvo, gramaticalmente no está hablando de un sustantivo. Está hablando de un un adverbio. Trabajando como un participle, como un participio. Describiendo los que iban a ser salvos. Era que se venían salvando. Es el hecho de lo que están haciendo, no que eran ellos mismos, sino describiendo. Es como decir, allá está el hermano rascándose la cabeza. Pues rascando la cabeza es un verbo, pero en este caso funciona como un adjetivo. Es adverbial porque es algo que lo está describiendo. Es el que se está rascando la cabeza. ¿Ves? Eso hay que tomarlo en cuenta cuando haces tu exégesis. No meramente repetir como el papagayo lo que dijo el otro. Ahora miren, si ustedes van al contexto, van a ver que Pablo llega a una iglesia y primero habla a los judíos en la sinagoga y los judíos se quedaron, wow, este es bueno, me gusta lo que él está diciendo, está hablando de este Jesús. A la otra semana, el otro sábado siguiente, se llenó tanto que toda la ciudad vino. Y ya no son judíos, ahora están los judíos y los gentiles. Y al final del capítulo, de Hechos capítulo 14, dice, te he puesto para luz a las naciones. ¿A quién Dios puso a la luz para las naciones? A Pablo. ¿A quién? A los judíos. Dios le dijo en el Viejo Testamento, y creo que está citando, no sé si está citando Malaquías o Isaías, si lo pueden encontrar, los judíos fueron puestos para la luz de las naciones, fueron predestinados. ¿Okay? Todavía no se atiende el asunto de que si Dios predestinó o no predestinó. Porque Pablo, y esta es mi enunciación, puedo estar equivocado, si usted lo quiere debatir, lo debatimos aquí afuera. Dudo mucho que Pablo se sentó y dice, voy a escribir un tratado teológico hablando de la predestinación de Dios. No hay evidencia
que él se sentó y lo pensó así. La evidencia dice, voy a escribir esta epístola para afirmarle a los gentiles que nosotros los judíos llegamos y fuimos escogidos primero, porque lo dice, fuimos primeros. Y que el plan predestinado, la predestinación del plan era que a través de los judíos llegara primero a través de nuestro padre Abraham. En Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí hay mucha predestinación, bastante, en su contexto. Pero remontarnos y utilizar estos pasajes para remontarnos a un concepto teológico, no me puedes hacer el argumento, no sirve. Porque tengo un contexto que me apoya muy distinto a estos enunciados. Y cuando miro a los teólogos que dicen que si Dios escogió a algunos y dejó a algunos, el texto no lo dice. Es más, no hay un verso que diga Dios escogió a uno y desechó a otro. No lo hay. Si lo encuentran, me avisan. Porque tiene unas implicaciones que hay que debatirlas. Esas son conclusiones legítimas, se pueden aceptar, si usted quiere aceptarlas. Y hay mucha validez en ellas. ¿Por qué? Porque la salvación se origina ¿en quién? En Cristo. Y en defensa de los calvinistas y los reformados tienen razón en esto. ¿Dios lo sabe todo, sí o no? Entonces, ¿Dios sabía quiénes se iban a perder? ¿Cómo lo supo? ¿Alguien se lo dijo? Nadie se lo dijo, él ya lo sabía. ¿Y cómo lo sabía? Porque se originó ¿en quién? En él mismo. Entonces, si lo miras de la manera reduccionista, es fácil decir y concluir que Dios, pues, al pensar, vamos, por en plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos a crear al ser humano, vamos a salvar a algunos y no vamos a salvar a otros. Y es deliberado, porque Dios no hace cosas por suerte. No existe la suerte, porque entonces si existe la suerte, hay algo fuera de Dios. ¿Ves cómo estamos teologizando? Así que Reformado tiene muchos puntos válidos en llegar a eso, porque es que tiene sentido en ese decir, bueno, entonces Vidal, explícame tú. Pero el problema es que al decir que Dios escoge a algunos y Dios no escogió a algunos, lo cual conclusionalmente es legítimo, el problema es que donde entonces meto algo que sí encuentro desde Génesis 3, que se llama el mal llamado, no está correctamente llamado, lo que ustedes conocen por libre albedrío, que no es libre. Los reformados ahí también claros, y me estoy de acuerdo con la teología reformada, especialmente con Martín Lutero, que escribe un libro llamado The Bondage of the Will, okay, no sé cómo se traduce, quizás Carlito me puede ayudar ahí porque él está en seminario, pero es un libro que él escribió al erudito Desiderio Erasmo, y en ese libro Martín Lutero dice, mira, nuestras decisiones no son libres, tan libres como tú crees. Todo lo que el hombre sembrare, el único que tiene un libre albedrío como es Dios. Él hace lo que da la gana y sucede lo que da la gana. Si yo no como, me muero. Me dio la gana no comer, pero hay una cosa que no puedo controlar, el morirme. Y todo lo malo que hago tiene consecuencias. Si yo tuviera libre albedrío, todo lo malo que hago, como me da la gana, al final de cuentas no me pasa nada. Entonces no puede ser tan libre. Así que él tiene razón. Entonces dice, ¿qué tiene que ver eso con la predestinación? Que cuando digo Dios escogió a algunos y no escogió a otros, el problema es qué hago ahora con esa capacidad que tenemos de escoger. Entonces el autor, que muchos de ustedes lo oyeron en el libro, dice, no es que Dios te pone fe. Entonces se tienen que inventar una categoría que no está en la Biblia, que hace el llamado general y el llamado específico o privado o personal, donde Dios pone fe en tu corazón para que tú la aceptes. Es válido, ¿ok? Es legítimo, está bien, pero no es el único. Porque el problema es que lo sacan de Efesios creo que el capítulo 2 de Efesios, donde dice, la fe es por oír
no, perdón, ese es Romano. El que dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Pero cuando lees el griego no dice cuál es el don de Dios. ¿Cuál es? ¿La salvación, la fe o la gracia? ¿Cuál de las tres? ¿Usted sabe cuál es? Porque yo no sé. Pues, hermana, ese me gustó, hermana Laura. ¿Las tres? Podría ser. Pero si usted lee el griego, pregúntele a cualquiera, porque eso me lo explicó a mí un profesor de griego, que sabe griego, y lo puso deliberadamente como un ejemplo en nuestra clase de griego, diciendo, hay hermanos que dicen, no, es la gracia la que es el regalo, no, es la fe la que es regalo de Dios, para que Dios tú tengas fe para aceptarle. No, lo que es el regalo es la salvación, que es gratuita. Dice, entonces, ¿usted quiere saber cuál es la verdad? No tengo ni idea. No sé. Si no lo sabe un experto en griego, menos lo voy a saber yo, que lo que sé de griego es lo mismo que sabe un niño de 4 años de español. ¿Ok? Sé muy poquito de griego, pero poquitito, como nada. Creo que hay otro ejemplo más. Ok, come on. Ok. Romanos 9:13, creo que es ese: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Algún día quiero dar un estudio, si el pastor me lo permite, en Romanos. Uno de los libros que nos hemos complicado mucho. Romanos 9-11 demuestra más su carácter judío y la polémica de los judíos dentro del plan de salvación que cualquier otro tratado o polémica teológico. Pero con yo decir que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y decir eso es la doctrina de la predestinación, muestra a la opinión de Vidal, puedo estar equivocado, estudienlo ustedes, que no se le ha dado el tiempo que merece, no solamente el pasaje, el contexto de los capítulos 9-11 de Romanos y todo el libro de Romanos, que fue escrito mayormente, un buen grosor, no fue escrito a los romanos, fue escrito a los judíos en Roma, que eran los judíos dentro de la iglesia de Roma, porque luego en el capítulo 9, él empieza a hablar a los judíos, de los judíos a los gentiles, explicando a los gentiles sobre los judíos. Y luego en el capítulo 12 regresa a hablarle a toda la iglesia, judíos y romanos. Léanlo, se van a dar cuenta y hagan lo mismo, el bolígrafo. Yo, ustedes, nosotros, ustedes, nosotros, ustedes. Hay un diálogo entre el apóstol Pablo y la gente que él está escribiendo, porque está ahí en la Biblia. Nótese que yo no estoy citando doctrinas. Hay que exponer la palabra y de ahí sacamos las doctrinas. Amén. Muchas veces coinciden con las doctrinas ya establecidas. Y ojalá que sea, ok, esto es lo más importante. Y lo siento por mi pastor, porque mi pastor me lo dijo varias veces. Hoy vamos a ver que si estamos predestinados o no somos predestinados. ¿Le he contestado a usted la pregunta, sí o no? No. Y lo voy a hacer deliberadamente, por respeto a ambas partes. ¿Okay? Porque no puedo maldecir o hablar mal de aquellos que están enfocados en las doctrinas de la gracia. Lo que algún día damos una clase de las doctrinas de la gracia también. ¿Okay? Aquí estamos terminando, este es el último slide. Mateo 28:19. Y por todo el mundo y predicar a todas las naciones. Y 2 Corintios 5:18-19, que Dios estaba en Cristo reconciliándose a sí mismo al mundo, no tomando en cuenta su pecado, ¿verdad? Y el otro verso dice, y a nosotros nos ha encomendado el ministerio de la... ¿Qué es más importante?
Saber si Dios nos predestinó, o saber que yo tengo, y ustedes, una obligación de salir por esas puertas y presentar lo que hemos aprendido aquí en los últimos 3 meses, de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es más importante? La segunda. Ese es el enfoque de mi pastor. Nuestro pastor. Por eso no le gusta mucho hablar de la teología, y que si los calvinistas, y que si los arminianos, y que... Lo entiendo. Pero a mí me gusta hablar de esto, él lo sabe. Así que, Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas son ¿para quién? Para Dios. Si usted quiere averiguar si Dios predestinó o no predestinó, pues ore y diga que Dios te lo revele. A mí no me lo ha revelado. La polémica de la predestinación es una que ha existido, esta es la última, pastor, que ha existido en la iglesia por más de 1600 años. Y nótese que ustedes han visto que yo puedo hablar de los dos lados. Puedo defender a uno como el otro. Esa es la parte profesional de este servidor. Es poder saber defender a los dos y que ustedes decidan cuál quieren. No podemos resolver el asunto, ni lo vamos a hacer. Si no lo saben la gente que sabe mucha historia, vivimos por fe ¿en quién? En Cristo, y no por las proposiciones teológicas que especulamos. Es en Cristo. Cuando salgamos por esa puerta, le decimos a la persona, tú tienes que aceptar y creer en Cristo. Dios les bendiga. Da una preguntita. Sí, pero entonces aquí, Sube. refiriendo a lo que acaba de decir, cuando nosotros vamos a evangelizar, vamos a decir que la salvación es por fe, por gracia o por nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe. La fe habla de creer en Jesucristo. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera en la comisión de lo que no se ve, Hebreos 11:1, que lo que está diciendo es la certeza que Cristo verdaderamente existe. ¿Ok? Y que es en Él solamente. Tú no te puedes salvar. Tú le dices a la persona, ¿tú crees que tú te puedes salvar tú mismo? Tú puedes decir, ¿tú estás seguro? Eso es lo que le decimos, por medio de la fe. ¿Cómo llega esa fe? Un regalo de Dios, Dios te la pone, si te la impone, no te la impone. I don't know, no sé. Hay 2 puntos de vista, hoy no lo voy a resolver. Lo que sí sé es que es por medio de la fe y oramos que Dios si es que Dios pone fe, Dios, ponle fe al hermano. Dale un nuevo corazón, ábrele los ojos. Si la fe no viene de nosotros, viene de Dios, pues entonces gloria a Dios. Dios, ponle fe a este hermano, a esta persona, porque quiero que se venga a tus pies. Y le dice, estás muerto en tus pecados. Ajá. Con respecto a la predestinación, porque si yo digo que si somos predestinados o no soy predestinada, entonces yo para qué predico el evangelio si yo Sí, no sé si eso es hipercarvinismo. Hipercarvinismo dice, ¿para qué predicar el evangelio? Ellos van a llegar, porque ya están predestinados. yo seré Sí, salva o sí. seré predestinado, No. porque entonces estoy poniendo en mal. Los presbiterianos, sí. Y entonces al final pienso, como dice la escritura, Dios envió al mundo, a su hijo, Al mundo. a su hijo para que todo el que en él cree, Exacto. o sea que yo predico el mensaje, predicamos por fe el mensaje. Uno de los hermanos calvinistas que creen en esa doctrina fue uno de los mejores en evangelización y salió con el concepto de evangelismo explosivo. El doctor James Kennedy era un reformado, pero él creía en predicar la palabra a toda criatura. ¿Ok? Él no era hipercalvinista. Es que el tema es bueno. Nuestro trabajo es ir a llevar el evangelio. Ya Dios se va a encargar de lo demás. Nuestro trabajo es ir a presentar. Dios va a traer a sus escogidos. Lo que tú crees por escogido, eso no es asunto mío, pero Él los va a traer. Pastor.